Bienvenidos todos a esta actividad que nos reúne hoy, la inauguración de la Biblioteca Alan Bruber Carías en la Universidad Católica Andrés Bello. Esta actividad se ha logrado gracias a un trabajo concatenado entre la Universidad Católica Andrés Bello, la Facultad de Derecho, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Derecho Público, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, la Universidad Católica del Táchira, la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, el Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas, el Centro para la Integración y el Derecho Público y Universitas Fundación. Y por supuesto, a la valiosa donación del doctor Bruber Carías. A continuación vamos a dar inicio a esta actividad con las palabras de apertura del decano de la Facultad de Derecho actual, el profesor. Okay. Buen día a todos. Señor doctor Francisco José Virtuoso, rector magnífico de la Universidad Católica Andrés Bello. Señores autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Señor doctor Bruber Díaz, Miguel Mónaco, director de las instituciones jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Señor presidente, integrantes de la Junta Directiva y demás individuos de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Señores presidentes e integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, de la Asociación Venezolana de Derecho Penal, del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas y del Centro para la Integración y el Derecho Público. Señores autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, perdón, de la Universidad Católica del Táchira. Señores expositores en este evento, señores familiares del doctor Alan Randolph Bruber Carías, invitados, señores todos, universitas. Una de las definiciones del vocablo generoso que podemos utilizar en esta oportunidad y que nos va a servir para este evento es la de dar o compartir con los demás sin recibir nada a cambio. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, un acto de suprema generosidad del doctor Alan Randolph Bruber Carías, quien durante su vida ha sido espléndido al haber compartido sus conocimientos con el mundo jurídico universal, su saber político e histórico, en fin, su vasta cultura sin esperar retribución. Y ello lo animó a mostrar a la colectividad su propio mundo, que encierra el pensamiento jurídico que ha venido divulgado durante más de medio siglo y que a partir de hoy podemos consultar en un solo sitio. En este caso, la experiencia se multiplica porque lo que está compartiendo el doctor Bruber, más que su ilustración, es parte de su vida personal al transferir su biblioteca particular a la Universidad Católica Andrés Bello para ser utilizada por los investigadores, profesores y estudiantes para afianzar y ampliar su instrucción en la ciencia jurídica y en particular en el área del derecho público. Sin esperar aplicación, simplemente la complacencia de que el conocimiento se extienda y democratice. Por ello, para la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, el regocijo es inmenso y la gratitud imperecedera. La relevancia de esta donación estriba en que la biblioteca Alan Bruber Carías, que a partir del presente se pone a la disposición de la colectividad,
no es aquella que ha servido de abrevadero para que el doctor Brewer Carías pudiera realizar su copiosa bibliografía, sino que precisamente se trata de su biblioteca personal, es decir, la que contiene toda su obra publicada, conformada por más de 220 libros propios, alrededor de 40 obras compartidas y más de 1.200 estudios gráficos, títulos en los temas referidos, cuya inicia vino acompañada del mobiliario en el que estaba basada, y su adaptación a este espacio se debe a la doctora Caterina Balazo, a quien agradecemos su empeño. La intención es convertirla en biblioteca especializada privada, en la que se organizarán conferencias y reuniones que tengan como finalidad no solo difundir esta invaluable obra, sino avanzar y profundizar el conocimiento de todos los interesados en el derecho público, motivar la investigación jurídica y alentar la publicación de indagaciones. Y como parte de ello, hoy se presenta una nueva obra del donante que el doctor Brewer Carías realizó especialmente para este evento, como lo es Derecho Administrativo, estudios dedicados a la Universidad Católica Andrés Bello, la que comparte esta honra con el querido profesor León Enrique Cotén, fuente para que se para esta importante donación, y con el hijo del autor, Eric Brewer, artífice material de este espléndido regalo. Además, hoy se van a presentar los 4 primeros libros de la colección Biblioteca Alan Brewer Carías, Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAP, custodio de esta biblioteca que fue creada en la editorial jurídica venezolana, dirigida por el propio doctor Brewer Carías, que hemos referencia más adelante. Es decir, que lo optado es demostrativo de la vigorosidad que va a tener este. Ahora bien, ¿quién es nuestro? No obstante que la proyección del doctor Brewer Carías es ampliamente conocida nacional e internacionalmente, considero oportuno hacer un sintético recuento de su ilustre trayectoria en el ámbito jurídico, y digo condensado, poder expresar los logros y realizaciones del doctor Brewer Carías. Sin embargo, tengo la certeza de que revelaré algunos datos poco conocidos del doctor Brewer que permitirán descubrir la razón de su influencia en el mundo jurídico. Debo comenzar por de quien fuera amigo y socio, lamentablemente fallecido, y en cuyo honor se instauró en nuestra facultad la cátedra Pedro Niquen, quien muy buen afirmó que Brewer es un fenómeno cultural dentro de la historia del derecho en Venezuela. Ya veremos por qué de ello, sin adentrarnos en su obra escrita. Alan Brewer Carías obtiene su título de abogado en la Universidad Central de Venezuela en 1962 con mención summa cum laude, y 2 años después se doctora en Derecho en la misma universidad, también con mención summa cum laude. Inicia su brillante y ascendente carrera docente en el año 1963 en su alma mater, y por sus incuestionables méritos es designado jefe de cátedra de Derecho Administrativo y jefe del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente se le otorga el nombramiento de director del Instituto de Derecho Público, cargo que desempeñó por 20 años entre 1978 y 1998. Ente que no le era desconocido por haber pertenecido a su plantilla desde 1960 mientras cursaba sus estudios de Derecho, al que ingresó como auxiliar de investigación, lo que le permitió ese mismo año publicar su primer artículo jurídico. Es decir, son más de 6 décadas que nuestro benefactor ha dedicado a la ciencia y a la investigación. Internacionalmente fue profesor visitante en el periodo 1974 en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, la Gran Bretaña, y ulteriormente en la misma universidad, cursos de posgrado en los años 1985 y 1980. Posteriormente, su sapiencia fue requerida en la Universidad de París II, en la que dio clases en 1990. También hay inspecciones en las universidades del Rosario Externado de Colombia, profesor visitante en 2004, Universidad de Columbia de Nueva York, en la que actualmente se desempeña como profesor adjunto. Además, son incontables las conferencias que ha dictado en el exterior y, por supuesto, en nuestro país, como parte de esa generosidad imparable de su ilustración. En otro ámbito, nuestro hecho es individual número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela,
corporación que presidió entre 1997 y 1999. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, Colombia, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, España, de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación de Valencia, España, de la Academia Chilena de Ciencias Políticas, Sociales y Morales de Santiago de Chile, de la Academia Peruana de Derecho y de la Real Academia Iberoamericana de Artes y Ciencias de España en Cádiz. Fue miembro de la Junta Directiva y en la actualidad es miembro de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, y es vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado en La Haya. Entre otros galardones, recibió el Nacional de Ciencias de Venezuela en 1981 por su obra y trayectoria en el mundo del derecho y la ciencia social. Sería muy bonito mencionar las conmemoraciones que han sido impuestas, que le han sido conferidas, los diversos premios que han otorgado, la designación como profesor honorario de un sinnúmero de universidades, además de los premios, cátedras honoríficas, de la cual es epónimo, los diversos libros publicados en su homenaje, las jornadas internacionales que se organizan en derecho administrativo o las jornadas de derecho público que también fueron bautizadas con su nombre, así como la afiliación honoraria de asociaciones y centros académicos vinculados con la ciencia jurídica. Sus conocimientos, voluntad y entusiasmo los puso al servicio de la patria, por lo que sin dudarlo desempeñó con acierto diversos cargos, a saber, consultor jurídico adjunto del Ministerio de Justicia, 1963-1964, consultor jurídico del Consejo Supremo Electoral, 1965-1968, presidente de la Comisión de Administración Pública de la Presidencia de la República, 1969-1972, senador por el Distrito Federal, 1982-1986, ministro de Estado para la Descentralización, 1993-1994, y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Desde 1980 es director de la revista Derecho Público en Venezuela y desde hace más de 40 años ha mantenido la editorial jurídica venezolana, que ha servido para recoger gran parte de su pensamiento jurídico, que al decir de José Ignacio Hernández, la obra de Alan Bruber Carías ha marcado al derecho administrativo en Venezuela con dos características que lo distingue a veces en oposición con el concepto de derecho administrativo en otras latitudes. El concepto de derecho administrativo desde el principio de separación de poderes y el concepto de derecho administrativo desde la interaplicación del derecho público y el derecho privado. Pues parte de esto está recogida pues, en la obra que hoy, en la biblioteca que hoy estamos presentando. Pero dicha editorial ha sido la plataforma para que otros muchos venezolanos y extranjeros hayan divulgado su pensamiento. No obstante, su dedicación a la investigación, que ha germinado en la inmensa producción de obras jurídicas, históricas y de otros órdenes, el doctor Bruber Carías no es un abogado teórico, ya que ha ejercido con gran éxito su profesión y desde 1974 es socio de la firma de abogados Baumeister y Bruber, abogados consultores, lo que se ha posicionado como una de las firmas más importantes del país en prestar servicios jurídicos, por lo que aprovecho la ocasión para extender en este momento un pensamiento a quien fuera nuestro egresado y profesor emérito, el recordado amigo Alberto Baumeister. Estaría más que feliz con el gesto de su amigo y socio. Por ello, al poner a disposición de estudiantes, profesores e investigadores este espacio cálido, lleno de sabiduría, como es la biblioteca Alan Bruber Carías, no solo estamos cumpliendo con los fines de la universidad, cuáles son transmitir conocimientos e investigar, sino que se va a perpetuar la memoria de un hombre maestro, ilustre jurista, cuyo invaluable legado permanecerá en el tiempo, con nuestro eterno agradecimiento y el de las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, profesor Januzzi. Corresponde ahora tomar la palabra el profesor Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Y no es casual que sea esta la dependencia que reciba, que es un instituto que su antigüedad data del año 1975, 46 años, casi 46 años, ahorita en diciembre. Prestigiosos profesores han dirigido, la profesora Tatiana Mekel, la profesora Cecilia Sosa, Hugo Marmo Marquí, María Gracias Moray, el profesor Jesús María Casal,
el profesor Rafael Bernal, y ahora el profesor Miguel Mónaco, quien nos va a dar unas palabras y nos va a hablar de cómo es la recepción de la biblioteca Alan Randolph Brewer Carías por el instituto. Profesor Mónaco. Muchas gracias, Julio, y gracias especialmente a todos. Creo que hay un eco, vamos a... Debe desactivar el sonido. Creo que ahora se escucha mejor. Perfecto. Yo quiero comenzar primero agradeciendo a todos quienes hicieron posible la instalación de esta biblioteca en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que me toca el honor de recibirla en su nombre, y especialmente quiero reflejar dos aspectos fundamentales. Uno, como lo he señalado antes, la importancia del profesor Brewer Carías para la Universidad Católica Andrés Bello y para una generación que se formó con los libros del profesor Brewer. Obviamente la obra del profesor Brewer Carías es universal, es pieza fundamental del derecho comparado a nivel mundial, pero para Venezuela constituyó el elemento fundamental y el soporte de formación de quienes nos iniciamos en el derecho administrativo. Esa obra que, como decía el decano, con su generosidad, sirvió de fundamento para que en las aulas de la Universidad Católica Andrés Bello nos formaran, desde la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, su impulso para la descentralización, la Ley de Amparo Constitucional. Libro tras libro, el profesor Brewer nos servía de base para que los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello nos formáramos y que a posteriori pasáramos a ser los profesores que en esas mismas aulas pues enseñáramos el derecho administrativo y el derecho constitucional. La obra del profesor Brewer ha sido fundamental. Los pasillos de la Universidad Católica estaban llenos de los libros del profesor Brewer Carías. Comprábamos sus libros cuando la librería Álvaro Llinora era apenas un camión que estaba en Montalbán. Íbamos y comprábamos los libros del profesor Brewer Carías con avidez. El libro amarillo sobre organización administrativa. Es libro tras libro que nos permitió formarnos como estudiantes, con claridad, permitía al profesor Brewer Carías el acceso a todo ese conocimiento. Pero es que esa generosidad del profesor Brewer Carías también se manifestaba no solo en el plano de la docencia y a través de su obra, sino que adicionalmente a través de las jornadas internacionales y obviamente con el apoyo de la doctora Belén Ramírez, permitió también que nos formáramos como ponentes, siendo unas jornadas internacionales donde acudían profesores internacionales de una amplia trayectoria. El profesor Brewer Carías permitía que los jóvenes profesores de Derecho Administrativo pudiésemos presentar nuestros trabajos de investigación sobre los temas que anualmente se desarrollaban. Esa generosidad habla de la brillantez del profesor Brewer. El profesor Brewer ha sido un abogado, un profesor, un académico que por brillar con luz propia nunca ha tenido temor al brillo de los demás. Al contrario, si algo ha hecho el profesor Brewer es apoyar ese brillo. De forma tal de que para mí, en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un honor que esos libros que estuvieron en los pasillos de la Católica, donde estudiábamos sentados en el suelo, donde los leíamos en los jardines de la universidad o en nuestras casas, hoy esa obra sea recibida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas para que las futuras generaciones tengan un poco de ese reflejo acá en homenaje al profesor Brewer y que además puedan compartir. El instituto en la sede de la biblioteca Alan Randolph Brewer Carías ha tratado de simular un sitio de trabajo del profesor Brewer. Para quienes lo visiten encontrarán los sofás, algunas mesas de trabajo, sillas en las cuales el profesor Brewer lo reflejaba. Pronto tendremos incluso las pipas que el profesor Brewer utilizaba probablemente durante su trabajo, durante la lectura. De forma tal que la idea es recrear un poco también ese ambiente de trabajo del profesor Brewer, de forma tal de que las futuras generaciones puedan tener también un poco de ese trabajo del profesor Brewer. Yo quiero agradecer especialmente la iniciativa de los decanos, el profesor Januzzi, el profesor Casal, agradecer especialmente al profesor Manolión Potén, que apoyó desde un principio esta iniciativa, a Eric, el hijo del profesor Brewer, que apoyó en todo el trabajo que ha sido reflejado, pero especialmente a la profesora Caterina Balazo. La instalación de la Biblioteca Brewer no hubiese sido posible sin la profesora Caterina Balazo, que además ideó que tuviera este detalle en el cual se recrea
la oficina del profesor Gruber. Yo creo que con esto, si bien hacemos un homenaje al profesor Gruber y un homenaje al derecho administrativo venezolano, somos nosotros los que tenemos el privilegio de recibir esta obra, de poderla compartir hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y finalizo agradeciendo al profesor Gruber y diciéndole que esto es un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento a una trayectoria que cambió el derecho administrativo venezolano y que precisamente ante el tsunami institucional que vivimos es los planos, su obra son los planos de la reconstrucción del derecho en Venezuela. Esos planos están salvaguardados aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y estoy seguro que más temprano que tarde esos planos entrarán en ejecución para un nuevo derecho, una nueva Venezuela. Gracias. Muchas gracias, doctor Mónaco. Agradecemos también la presencia de muchos de los profesores de la Facultad de Derecho, tanto en el canal Zoom como en la conexión en YouTube. Muchos profesores nos han dejado muy buenos comentarios, en especial loas hacia el doctor Gruber por esta actividad. Sugerimos y agradecemos a aquellas personas que se están conectando, que nos escriban en un mensaje en el chat desde dónde se están conectando y sus nombres para poderlos identificar. Antes de pasar a la profesora Caterina Balazo, vamos a transmitirles, vamos a proyectar un breve video para que puedan ver cómo está diseñado. Ahorita en pantalla pueden ver una toma pequeña, pero a continuación van a ver un breve video de la biblioteca. Y después la profesora Caterina Balazo nos hablará de la función de la misma. Adelante, profesora. Puede abrir su micrófono. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Angelina. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a continuar resaltando una de las cualidades del profesor Gruber, gracias a las cuales se lleva a cabo este inauguración. Porque esta inauguración se lleva a cabo gracias a la decisión de Gruber de poner a disposición de todos su obra, y eso pasa por despojarse de la totalidad de su obra escrita y publicada y ponerla generosamente a la disposición de quien lo quiera aprovechar. Aquí hay más de 1.500 volúmenes rigurosamente catalogados y clasificados por él, que están a la orden de todos. Este acto además viene acompañado de otra iniciativa que ya ha puesto de reunión, que es una nueva colección dentro del catálogo de la editorial que dirige, que está dedicado a la biblioteca que hoy inaugura, que ya cuenta con 4 títulos. El primer título es de Alan Bruber Carías y es sobre las elecciones y la democracia en América Latina, con especial referencia al desafío autoritario populista. Es el trabajo que presentó en el coloquio del americano del Instituto Max Planck de Derecho Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg en septiembre de 2019. El
cuadernos de la biblioteca Alambrúber Carías es el profesor Luis Fraga Pitalú, sobre arbitraje tributario interno e internacional. El tercer cuaderno está a cargo de Rafael Jiménez y Emilio Urbina y se titula El comiso autónomo y la extinción de dominio en la lucha contra la corrupción. La cuarta publicación de esta serie es de José Ignacio Hernández, que escribe sobre los aspectos jurídicos de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y tenemos en cola, como número 5, la tesis presentada por Carlos Wilson Reverón sobre derechos humanos en la literatura y en el cine venezolano. Una colección que, como pueden ver, se compone de una gama variopinta de trabajos de diversos temas. Y precisamente eso lo que pone en evidencia es la amplitud intelectual de Alambrúber Carías, porque su obra está compuesta por una diversidad de trabajos en los cuales, siempre partiendo de una perspectiva jurídica, a veces se escapa del derecho propiamente dicho y toca otros temas que me apasionan, como por ejemplo el urbanismo o la historia. Quiero comentarles que lo que aquí se agrupa no tiene precedentes. Es algo que ni siquiera el propio Gruber ha visto. Parte de esta biblioteca la agrupó mientras estaba en Caracas y la otra parte la fue agrupando en Nueva York una vez que se mudó para allá. Es la primera vez que todos los trabajos se encuentran juntos en un solo lugar. Todos los trabajos de Gruber están aquí. Y todos estos trabajos nos demuestran las distintas facetas que ha tenido Gruber dentro de su práctica. Aquí hay trabajos que evidentemente ponen de manifiesto su vocación como investigador aplicado a la ciencia jurídica. Son los trabajos con los cuales todos hemos estudiado o trabajado, donde él se ha dedicado a estudiar y profundizar sobre diferentes temas, haciendo un aporte a la difusión del conocimiento y el crecimiento del mundo. Pero también hay evidencia de su actividad profesional libre, y la encontramos en trabajos que han sido publicados y que tienen su origen en asesorías o consultorías que le ha tocado brindar durante su ejercicio. También hay evidencia de su desempeño como docente. Aquí están los folletos que ha preparado para la estructuración o los libros donde ha recogido el producto de su estudio. Otra de las labores que está en evidencia aquí es su labor como editor, los libros en los cuales ha participado como editor y ha impulsado el crecimiento de la disciplina. Hay pruebas de su paso por la administración pública y por tanto como servidor público. Porque como Gruber dice que siempre hay que escribir porque algo queda, aquí están los informes y las memorias que recogen lo que fue su labor durante el tránsito por la administración. Y como si eso no fuera suficiente, aquí hay también pruebas de Gruber como estudiante. En esta biblioteca están los manuscritos que son nada más y nada menos que sus apuntes que cuando estaba de derecho. Esto es algo que realmente... El mío como curadora es un trabajo que, a la par de ser un privilegio, infinitamente apareja una enorme responsabilidad que voy a procurar con esta valía. Me corresponde cuidar cada rincón de este espacio, cada hoja de cada trabajo, pero también me toca informar sobre su existencia, para que este sea un lugar en el que realmente se pueda aprovechar el material que aquí se encuentra. La gente tiene que saber que este lugar existe y que puede venir aquí a sentarse a trabajar. Por último, me corresponde asegurar la actualización permanente del catálogo de obras que se componen en esta biblioteca. Y hay que mantener al día con los trabajos que van a continuar alimentándolos. Porque no se nos olvide que, como dice Gruber, ahora es cuando. Y no es así porque Gruber sigue atornillado a la computadora. Y si no estoy en lo cierto, que me... No me queda sino invitarlos para que cuando finalmente sea posible, vengan a visitar este espacio, se den un paseo por aquí. No dejen de venir
a darse ese lujo, sentándose en su propia silla, en la propia mesa de Bruder. Yo les prometo que este lugar viene con inspiración. Muchas gracias. Gracias, profesora Caterina. Nos hablaba un poco sobre la función de esta, tanto de la conexión de la Biblioteca Bruder, así como de la colección en sí misma. Nos corresponde ahora conversar o escuchar al profesor León Enrique Cotín. El profesor, aparte de individuo número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de UCAP, es una persona que lo ha acompañado en muchas etapas de su vida, en los momentos incluso más delicados, y que nos puede dar una semblanza, unas pinceladas de la vida del profesor Alan Randall Bruder Carías. Profesor Cotín. Habilitamos el audio. No lo estamos escuchando. Vamos a habilitar el audio. Tiene que habilitar activar el... ¿Ya tienen audio? Creo que tienen. Sí, tiene. Ahora, ¿tienen audio? ¿Se le escucha bien? ¿Se le escucha bien? Bueno, buenos días, muchas gracias a todos los que están presentes. Muy impresionado, Alan, haber entrado hoy a tu oficina. Tenía años que no entraba. Me senté muchas veces en este escritorio, pero del otro lado. En 1968, Alan Bruder Carías fue mi profesor en la Universidad Católica Andrés Bello en un seminario sobre integración latinoamericana. Bruder tenía 28 años, un flaco, tímido profesor, atento a las preguntas, generosa respuesta. En ese seminario habló sobre la posibilidad de integración latinoamericana, que luego devino en el Pacto Andino. Habló de el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, firmado en abril de 1951, llamado CECA, donde Alemania, Bélgica decidieron negociar conjuntamente el acero y el carbón. Bruder dijo en esa clase en 1968 que eso era el origen de la comunidad y de la Unión Europea, como fue muchos años después. Alan Bruder Carías tiene 82 años, 58 años de graduado, promedio 5 libros por año, sin contar su tratado de Derecho Administrativo que tiene 6 tomos y su tratado de Derecho Constitucional que tiene 16 tomos. Pasaron los años a partir de mi primer contacto académico del UCAP de 1968 y nos tocó trabajar juntos en grandes casos judiciales que dejaron huella en la historia judicial venezolana, tales como el caso del Banco Venezuela y sus acciones en tesorería y el caso Capriles, que se prolongó durante 14 años. Pero finalmente me tocó el caso más difícil, el caso Alan Bruder Carías, y ser su abogado. Empezó en Venezuela una despiadada persecución contra Bruder por el gobierno de Chávez. Bruder había adversado a Hugo Chávez desde que era candidato a la presidencia y Bruder presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. La persecución empezó en el año 2003 y sigue activo. Bruder no vio crecer a sus nietos, no pudo ir al entierro de su mamá, no pudo venir al entierro de su hermano Tony. Era víctima del peor castigo que imponían los romanos, la pérdida de la ciudadanía y el exilio, a la barbarie contra la civilidad. Sufrió persecución fiscal. Tuve que manejar una investigación tributaria terrible. Incluso me llegaron a pedir fe de vida de Beatriz, su esposa, por una rebaja de 380 bolívares de impuestos. Bruder
No tiene identidad venezolana. Le negaron el pasaporte. Brewer fue perseguido por Interpol despiadadamente. El 5 de diciembre de 2007, el presidente Chávez decreta una ley de amnistía. Ley de amnistía que tiene 14 puntos de los hechos que borra el carácter penal. Y finalmente dice, por todos los hechos que configuren o constituyan rebelión civil hasta el 2 de diciembre de 2007. Esa ley fue aplicada a todos los procesados, excepto a la Brewer Carías. La obra de Brewer Carías, y quienes han hablado aquí de la, no hace falta repetirla, a sus amigos, a sus hijos, nietos, y ahora más trabajo. No es verdad. Es disciplina, generosidad, bondad y honestidad intelectual. Hay un libro de Brewer Carías que a mí me llama poderosamente la atención, que no es de derecho. Es un libro que se llama La ciudad ordenada. Ese libro es producto de 16 años de investigación. Algunas veces por Europa, Brewer y yo, él entraba con una librería en Madrid y yo no entendía, porque entraba y yo me quería ir, tenía hambre. Él seguía en la librería buscando la retícula de Vitruvio. Entonces yo decía, bueno, ¿pero qué es esto? No sabía. Ese libro se refiere a el imperio español y del orden que se ha de tener en descubrir y poblar durante los siglos XVI y XVII. El imperio español fue un imperio, a diferencia del holandés o del inglés, que ordenó y pobló y fundó siempre en base a una retícula, a un cuadrado, gobierno enfrente. Y de allí se retícula. Eso se ve de Florida hasta Chile, solamente por ese Brewer, todo lo que has hecho por el país. Muchas gracias por haber donado esta biblioteca, que a tiempo la atajé porque se iba para otro lado. Muchas gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias a Salvador Gianuzzi, que hizo todos los contactos con la Universidad Católica Andrés Bello para que le dieran albergue. Este sitio, Miguel Mónaco fue el impulsor físico, trajo cajas desde la casa de Brewer hasta aquí, de curadora de la obra, y esto quedó ya tremenda. Muchísimas gracias a todos lo que quería decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos también, les informamos que estamos conectadas más de 90 personas en ambas plataformas, tanto en la plataforma Zoom como en YouTube. Tenemos muchísima gente conectada viendo esto. Y recordamos que esto va a quedar grabado tanto en el canal de YouTube de Universitas, como posteriormente va a estar en el canal de YouTube de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Agradezco en este momento también y me permito compartir el mensaje que nuestro rector dejara en el chat. Más adelante pudiésemos invitarlo a que se conecte. Lo leo. Muy agradecido, doctor Alan Brewer, por compartir con la UCAP su gran legado al servicio del Estado de Derecho en Venezuela. Como rector de esta casa de estudio, le manifiesto mi más profundo reconocimiento y agradecimiento. Esta biblioteca ciertamente será de una ayuda inestimable para todos nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores y todos nuestros usuarios. Gracias. Adelante, le voy a dar la participación al doctor Carlos Ayala Corao, profesor de esta facultad. Profesor, adelante, puede utilizar su micrófono.
Sí, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas por esta vía para participar el día de hoy en este acto de inauguración de la Biblioteca Alan Bruer Carías en la Universidad Católica Andrés Bello. Este es un acto de merecido homenaje y reconocimiento a quien todo lo ha dado por el derecho, por el Estado de Derecho y por su país, pero al mismo tiempo es un reconocimiento a la UCAP. Le damos las gracias a Alan Bruer por la donación de la obra a nuestra casa de estudio y a la UCAP por saber acogerla desde el primer momento. De ello, inclusive, soy testigo directo, ya que cuando me llamó a mediados del año pasado el profesor Bruer para preguntarme dónde yo creía que debía donar su obra para que fuese cuidada y usada, no dudé en proponerle la UCAP, lo cual fue inmediatamente acogido por él con entusiasmo. Lo mismo debo decir de las autoridades de la UCAP, comenzando con nuestro rector magnífico José Virtuoso, quien veo que nos acompaña en vivo pues aquí en esta transmisión, al decano Salvador Januzzi y al profesor Miguel Mónaco, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde estará la obra en custodia y podrá ser visitada. Pero es que la UCAP es además una universidad de Bruercaría, ya que en ella estudió su último año del entonces bachillerato superior y más tarde se incorporó como profesor en los seminarios de Derecho Administrativo. Pero más allá de eso, en la UCAP se le conoce, se le quiere y se le reconoce su obra, por la cual hemos estudiado y seguimos estudiando sus profesores y con la cual guiamos a nuestros alumnos. Sobre la obra del profesor Bruer se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo. Yo quiero en el día de hoy hacer una breve aproximación más vivencial, la del alumno y el profesor. Desde mi primer año de Derecho en la UCAP, cuando comencé a estudiar Derecho Público, consulté por primera vez un libro de Alan Bruer. Recuerdo que en 1974, en la materia de primer año, Principios de Derecho Público, tuve que preparar una intervención sobre el sistema presidencial de gobierno, para lo cual consulté su libro recién salido sobre cambio político y reforma del Estado en Venezuela. Allí quedé maravillado por la agudeza y sencillez con la que el autor trataba los temas más complejos del derecho y la política de una manera tan didáctica que hasta un alumno de primer año podía comprenderlo. En mi segundo año de la carrera, en la materia de Derecho Constitucional, consulté su colección jurisprudencial, en concreto el tomo 1 de la jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y estudios de Derecho Administrativo, correspondiente al ordenamiento constitucional y funcional del Estado, que acababa de publicarse en 1975. Allí comencé a familiarizarme con el estudio de nuestra jurisprudencia constitucional y los distintos tópicos que permitían una visión más venezolana del derecho constitucional. En la segunda parte del curso, relativo a la dogmática o los derechos en la Constitución, recuerdo haber consultado su libro sobre las garantías constitucionales de los derechos del hombre de 1976. En mi tercer año de Derecho en la UCAP, tuve la oportunidad de conocer a Alan Bruer Carías en su dimensión como mi profesor en el Seminario de Derecho Público. Como profesor fue exactamente como el autor, que ya había conocido, una fuente inagotable de conocimiento y de análisis jurídico actualizado y crítico. Para mí, como estudiante de Derecho, fue un lujo adentrarme al derecho administrativo de la mano de un profesor que tanto sabía enseñar y que se entregaba a sus clases con suma dedicación. En dicho seminario tuve la oportunidad de leer diversos trabajos, ponencias y libros sobre las empresas públicas y su régimen jurídico, así como sobre la garantía de la libertad económica y las limitaciones al derecho de propiedad. Aunque Bruer no era nuestro profesor de Derecho Administrativo 1, por indicación de su tutor y tío mío, don Antonio Moles Cauvet, estudié y aprendí Derecho Administrativo de la mano de su libro y tesis de grado, Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia venezolana. En el Derecho Administrativo 2, en cuarto año, tuve la oportunidad de consultar algunos de sus trabajos sobre derecho municipal,
derecho ambiental y derecho de aguas, contratos administrativos, procedimientos administrativos y sobre la impugnación judicial de los actos administrativos. Quiero advertir que aunque algunos profesores de la época trataban de ignorar la obra del profesor Brewer, ya sea por desconocimiento o por complejos, la verdad es que no se podía ni se puede estudiar derecho administrativo en Venezuela sin consultar su obra, ya sea que se esté o no de acuerdo con todo su contenido. Pero de alguna manera es irónica que la enseñanza, aún de esos profesores que la adversaban, giraba en torno a su obra, lo cual también puede ser una dimensión de la libertad académica y la crítica académica. La obra de Brewer desde finales de los años 80 comienza a convertirse en una obra de ser casi exclusiva en derecho administrativo a una obra cada vez más comprensiva del derecho público, la cual va a incluir al derecho constitucional, al procesal constitucional, los derechos y su protección. En ello, debo resaltar sus trabajos sobre historia constitucional de Venezuela en su libro sobre las constituciones de Venezuela, publicado en la Universidad Católica del Táchira, cuyo estudio preliminar hace un recorrido de nuestra evolución constitucional desde la independencia y contiene los textos históricos de relevancia. Esa obra se enriquece progresivamente con sus comentarios a la Constitución de 1961, su libro sobre la Revolución Americana y la Revolución Francesa, su maravilloso libro ilustrado que acaba de comentar el doctor Cotén sobre la ciudad ordenada, con los estudios del origen y la fundación de las ciudades por España en la América, sus artículos y libros sobre los derechos constitucionales y humanos, sobre amparo constitucional, en el cual inclusive publicamos conjuntamente, y sobre control constitucional. Luego sus libros sobre el proceso constituyente de 1999 y su actuación como diputado constituyentista en ese mismo año, documentando sus intervenciones y sus votos salvados, y finalmente sus comentarios sobre la Constitución de 1999. La obra del profesor Brewer comenzó desde muy temprano en 1999 a llamar la atención sobre la vocación absolutista y autoritaria del régimen venezolano. Sus publicaciones y denuncias en sus crónicas constitucionales, las críticas a las sentencias arbitrarias del Tribunal Supremo de Justicia y a las leyes inconstitucionales que afectaban los elementos esenciales del Estado constitucional de derecho, le valieron desde muy temprano su largo exilio. El régimen pudo exiliar al profesor y autor Brewer Carías, pero no logró ni ha logrado exiliar sus ideas, ya que hoy en día es más leída su obra que inclusive en tiempos pasados. Su obra está cada vez más presente en la universidad y en la academia en general y en el gremio venezolano. El desmantelamiento del Estado de Derecho en Venezuela no puede estudiarse sin leer la obra de Brewer durante estos últimos 22 años, contenidas en todos esos libros, artículos, conferencias y comentarios, especialmente en lo que toca a la actuación de la Sala Constitucional, el desconocimiento de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, la convocatoria inconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente en el 2017 y su ilegítima, absurda e inconstitucional actuación, los vicios de la convocatoria a las elecciones de 2018, las presidenciales del 2018 y las parlamentarias del 2020. De toda esta obra jurídica del profesor Brewer, deben aprender nuestros alumnos que para ejercer la profesión hay que saber derecho, para lo cual hay que investigar y estudiar mucho. Pero además hay que saber analizarlo y argumentarlo debidamente con base en sus principios, reglas y fines. El profesor Brewer es un editor extremadamente activo y dinámico, no solamente de su obra, sino de la obra de terceros. Bajo su patrocinio y dirección se creó la Fundación Editorial Jurídica Venezolana, una de las más importantes de Venezuela, si no la más, la cual publica, además de su propia obra, la obra de tantos autores. En algunos casos he publicado parte de mi obra con la Editorial Jurídica Venezolana, por lo cual es uno de los tantos agradecimientos que le tengo. Y además he publicado como coautor con él los libros que están en esta biblioteca sobre la Ley Orgánica de Amparo Constitucional y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Además, Alan Brewer ha sido prologuista de mi libro sobre el presidencialismo en Venezuela
Y a su vez, yo he sido invitado por él para ser prologuista de sus libros sobre los jueces constitucionales controlando el poder o controlados por el poder, y el de proyectos constitucionales del chavismo. Esta experiencia de ser editor, prologuista, autor, coautor y prologado cierra un círculo intelectual que me ha permitido conocer mejor la generosidad y la intelectualidad de nuestro autor. Termino diciendo que toda esta obra escrita y también la no escrita, que es la vida del jurista Alan Brewer, solo se explica porque él es una persona trabajadora y muy trabajadora, con unos principios éticos y sobre todo con una gran generosidad. Porque escribir y publicar es en definitiva, como él me lo dijo un día, un acto de generosidad y desprendimiento del conocimiento para compartirlo. Pero para ello no tiene otra regla Brewer que la disciplina de trabajar todos los días y cumplir con las metas que se propone. Gracias al profesor Brewer por este regalo que nos hace a todos a través de la Universidad Católica Andrés Bello, y que ahora más que nunca su obra se hace presente. Muchas gracias. Gracias, profesor Carlos. De verdad que nos muestra no solo la obra del profesor, no solo cómo ha vivido la obra del profesor, sino esa visión del profesor Brewer humano. Nos acompaña a continuación el profesor Gerardo Fernández, que nos va a hablar desde otra óptica la obra del profesor Brewer. Más allá de esos 47 folletos académicos o de los 1038 escritos en revistas y obras colectivas, o de los 97 prólogos escritos, o de los 234 libros, ya sea 50 como autor o 35 como editor. De verdad que es enciclopédica la obra de Brewer. Profesor Gerardo, ¿cómo es esa obra del profesor Brewer Carías? ¿Qué nos regala en esta ocasión? Gracias, Julio Alejandro Pérez. Autoridades universitarias que nos acompañan, individuos de número de la academia, que son numerosos presentes acá, profesores de la Universidad Católica y de otras universidades que también sé que están acá presentes, invitados a esta importante jornada del día de hoy. Profesor Alan Brewer Carías, señora Beatriz Leal de Brewer, creo que es alguien muy importante en este evento el día de hoy, y demás familiares del profesor Brewer que veo que están acá presentes. Definitivamente celebramos la inauguración de la biblioteca Brewer Carías. Que yo hable, te voy a robar para que salga. Espacio para la investigación, el estudio y la reflexión, que es un generoso aporte del profesor Brewer Carías a la Universidad Católica, y la cual recibimos con inmenso orgullo. Quiero hablarles en mi condición de consejero de la Facultad de Derecho de la UCAP, electo en representación de los profesores, y en nombre de ellos y del mío propio, profesor Brewer, debo agradecer profundamente la generosidad que usted ha tenido para con la Universidad Católica, que usted ha tenido para con el mundo jurídico en Venezuela, que usted ha tenido para con nosotros los profesores de Derecho. Esta biblioteca tan especial recopila su obra y resume su propia vida, la vida de un incansable trabajador, de un incansable maestro, abogado, jurista, académico y otros oficios que no mencionaré. Entre ellos ahora es el rey del Zoom. En definitiva, usted ha contribuido tanto, pero tanto, a nuestra formación como abogado y a la conformación del derecho público en Venezuela. Nadie más que usted, profesor Brewer, ha aportado al derecho público en Venezuela. Y aquí, en esta biblioteca que inauguramos hoy, no está más que su sello indeleble. Calificó a Brewer como el escribidor. Brewer, el escribidor, el maestro y el profesor. Escribidor significa etimológicamente
escribir. Proviene la palabra escribidor del verbo activo transitivo escribir y del sufijo dor, que se refiere al escribiente o al escritor copioso, abundante, prolífico, capaz de crear muchas obras, siendo fecundo, fértil y ubérrimo en la creación escrita. El escribidor, como Gruber, es prolífico. Palabra esta última que proviene del latín proles, adjetivo que refiere a aquel que tiene la virtud de engendrar. El término también se utiliza, el término escribidor, para nombrar a quien es autor o creador de muchas obras. Gruber, el escribidor, es además el autor y protagonista de su propia obra, ya que no solo la ha escrito, la ha concebido, sino que también la ha vivido en la práctica, ejerciéndola, transmitiéndola, enseñándola y sobre todo, profesor Gruber, lo hemos vivido junto a usted, disfrutando su propia obra. Gruber, el escribidor, es un buen escritor, porque además es un buen lector, porque escribe sin descanso y sin horario, porque concluye el texto que se propone hacer, porque siempre tiene consigo su plumafuente y su bloc de hojas amarillas, porque es observador al poner a trabajar sus 5 sentidos durante las 24 horas al día y los 365 días al año. Todo con un único objetivo, profesor Gruber, dejar que su pensamiento trascienda y enseñarnos a todos nosotros en el mundo jurídico. Solo Gruber, el escribidor, como lo he definido, sabe por qué escribe. Vargas Llosa, cuando le hacen esa pregunta, dice, parafraseando a Flaubert, que es una manera de vivir. El escritor colombiano Héctor Abad dijo que escribía porque mi cerebro, señalaba él, se comunica mejor con las manos que con la lengua. Gore Vidal decía que escribía porque poner algo nuevo en el mundo, se refería a sus libros, es un privilegio que no se le concede a muchos. John Boyle decía, escribo porque las historias entran en mi mente y me niego a irme hasta que no escribo las letras en el teclado y las envío a una pantalla ante mis ojos. Lucía Echevarri ha dicho que escribe para que me quieran más. Porque cada vez que alguien me dice, tus libros me han ayudado mucho, por favor sigue escribiendo, me da una razón para continuar escribiendo. El peruano Iwasaki, Fernando Iwasaki, dice que escribe porque es el más poderoso acto libertario que él conoce. Y Elvira Lindo dice que escribe todos los días porque cuando no escribo se siente definitivamente una inútil. Carlos Fuentes sentenció, escribo porque respiro. Gruber, el escribidor, me ha comentado en algún momento que comenzó a escribir para superarse de las dificultades. Cierto, ya lo ha dicho él muchas veces. Pero a estas alturas, definitivamente creo que escribe por todas las anteriores razones que han señalado los ilustres escritores antes mencionados. Y una más. Escribe por amor a lo que hace. Por dejar una huella como la que generosamente nos está regalando en este momento a la Universidad Católica y a todos nosotros en el mundo jurídico y a nosotros, los profesores. Huella que perdurará, profesor Gruber, en el tiempo y que transciende, porque muchos abogados la seguiremos caminando tras ella y con ella. Profesor Gruber Carías, celebramos y agradecemos su obra y su fecunda vida. Disfrutaremos este espacio que se inaugura el día de hoy, donde está su huella que continuaremos caminando generaciones presentes y futuras. Muchas gracias, profesor Gruber, en nombre de los profesores de la UCAD. Muchas gracias, profesor. Y
una de los que nos caracterizó el año pasado con esta pandemia es que logramos romper las barreras. Hoy reunimos una cantidad de personas increíbles en un mismo espacio y tenemos la posibilidad de que personas nos están viendo desde varias partes del mundo. Pero necesitábamos, para lograr materializar esto, de la mano de alguien que pudiese traer todos los libros, que pudiese ayudar a hacer todas estas cosas y que pudiésemos ver la biblioteca aquí en la universidad. Y esta persona fue Eric Bruber. A continuación le doy la palabra para que comparta su opinión con nosotros. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, saludo a todos los que están en este evento. Definitivamente no soy abogado. Y estoy aquí porque en conjunto con mi mamá, Beatriz, que estando muy preocupada porque veía a mi papá básicamente perdiéndose en libros y el sobrepeso que podía existir dentro del apartamento, tenía mucho tiempo pidiéndonos que ayudáramos a mi papá a poder sacar del apartamento la mayor cantidad de libros posibles para que diera tiempo a que volviera a llenar. Con eso en mente, justamente a principios de año, empezamos a convencer a mi papá de que por qué no poníamos ciertos libros de su autoría en cajas. A mediados de febrero del año pasado, yo tenía un viaje hacia el Caribe y logramos conseguir una empresa de transporte que pudiera transportar más de 25 cajas desde Nueva York directamente a Caracas. Esto fue gracias a Carlos Colmenter de Todo Logistic, que logró conseguir un aliado en Nueva York para no tener que hacerlo más complicado de llevar las cajas a Miami y después con un puerta a puerta a Caracas. En ese momento logramos llevar todas las cajas a Nueva York, que tenían que ser reforzadas para que esta tarea se pudiera hacer más fácil. Y mi papá, gracias a su gran organización, tenía un listado que efectivamente también está en su página web, que me encantaría compartirles en este momento, que es el listado de la obra. Mi papá ha sido tan ordenado y tan metódico que él ya tenía previamente toda su obra absolutamente catalogada, y cada vez que él hacía una entrada nueva en su página web, él ordenaba este catálogo y índice donde van desde sus obras, efectivamente de su propia autoría, obras de coautoría, adicionalmente los folletos, los libros, las revistas, los prólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y gracias a este trabajo que él ya tenía previamente elaborado, llegando a Nueva York, logramos hacer el primer envión, más de 25 cajas con 618 libros que empaquetamos, y en el transcurso de 2 días, prácticamente de sol a sol, sí dormimos, pero con mucho trabajo físico, logramos empaquetar este primer lote de 25 cajas que vendrían a Venezuela. Eso se logró el 28 de febrero y logramos con una logística llevar esas cajas a que las recogieran, y inmediatamente al llegar a Caracas, por supuesto, entró la preocupación de que estaba todas esas 25 cajas dentro de la pandemia, movilizándose desde Nueva York vía Cartagena para que llegaran aquí a Caracas. Por otro lado, una vez que estábamos en Caracas, en su biblioteca, en el apartamento ubicado en Chuao, tenía otra inmensa mayoría de libros que gracias a la pandemia tuve el tiempo, en conjunto con Andrea Cedeño, de sentarnos innumerables horas
hacer FaceTime con mi papá, pero también nos dimos cuenta del gran orden que tenía en su biblioteca aquí en Caracas, donde básicamente en unos 6, 7 tramos tenía el 80% del siguiente lote de 30 cajas que logramos recopilar aquí en Caracas. Con la ayuda de Andrea Cedeño logramos hacer una hoja de Excel donde pudimos catalogar dónde venía cada libro, en qué caja, qué tomo, y en esta diferencia de colores, los libros que venían de Nueva York y los libros que venían de Caracas, para que fuese mucho más fácil al llegar a la biblioteca poderlos catalogar. Un segundito que voy a dejar de compartir. Entonces, una vez aquí, empezamos entre la familia y con la ayuda de Cotén a pensar cómo podíamos recrear ese espacio. Y se nos ocurrió, y no sabíamos cómo venderle a mi papá la idea, de poder donar no solamente los libros, sino parte de la biblioteca como tal. Entonces, mi hermana Michelle, que tenía ciertos muebles de la biblioteca original de Caurimare en su casa, los rescatamos, teníamos el escritorio que casualmente no funcionaba como escritorio, sino en el lobby de este edificio. Rescatamos la silla, las lámparas que siempre estuvieron cerca del escritorio de mi papá. Y como liberamos tanto espacio de libros aquí en el apartamento, logramos también donar una serie de bibliotecas de madera para crear justamente ese ambiente que recreara esa mística y esa disciplina de trabajo con que mi papá a diario nos recibía a nosotros al llegar de la escuela. Justamente fueron innumerables reuniones vía WhatsApp. Le mandamos fotografías de los estantes y él sabía exactamente dónde estaba cada libro. Y de esa manera logramos recopilar de un total de 1.670, vamos a decir, entradas dentro de ese gran listado, 762 libros que estaban en Caracas dentro de este apartamento y 618 libros que estaban en Nueva York. Con eso nos daba que hay 268 libros que todavía no sabemos exactamente su paradero. Como digo yo, eso va a ser la búsqueda del tesoro. Ya me imagino que habrán conseguido algunos extra en la oficina de Baumeister y Brewer. Habrán otros en la editorial jurídica y hay otros que estarán perdidos, que habrá que ir buscándolos porque no los hemos conseguido. Entonces yo creo que, vamos a decir, todo este evento, en definitiva, se lo debemos a Beatriz, mi mamá, quien ha acompañado a mi papá en esta aventura de escribir y que siempre ha estado a su lado, pero también velando porque la casa y el hogar tenga el mejor ambiente posible. Y definitivamente mi papá no puede vivir inmerso en libros, pero yo sí creo que él estaría feliz, realmente rodeado de la mayor cantidad de libros. Por otro lado, yo creo que, bueno, otra persona importante en todo esto y ha sido el artífice detrás de bastidores es Cotén. Cotén ha ido, yo digo que es prácticamente un titiritero que ha estado detrás de cada uno de nosotros, movilizando las diferentes cuerdas. Y entre ellos, evidentemente está, bueno, recrear ese ambiente y que la presencia de Brewer esté ahí. Y él siempre hablaba de un busto, que no sé si ustedes lo ven, que está justamente aquí al lado mío, que Charles, el hermano de mi papá, hace más de 30 años, para ayudar a un artista de nombre Luis Alberto Pantoja, de Calabozo, le pidió que hiciera 2 bustos. Entonces este artista hizo un busto en bronce de Charles y otro de Alan, que estuvieron en diferentes
ubicaciones, pero Cotén sabía que el busto existía. Yo ni me acordaba de ese busto. Entonces, bueno, definitivamente este busto va a ser una donación de la familia Brewer y evidentemente de sus hermanos para la biblioteca, y que la presencia de Brewer esté ahí. Y por supuesto vamos a llevar las pipas y vamos a llevar otros elementos decorativos que ayuden a los estudiantes y a los profesores dentro de ese ambiente de trabajo entender lo que es la disciplina y cómo mi papá, o Brewer, como le dicen, es capaz de escribir de 7 de la mañana a 7 de la noche absolutamente todos los días de su vida, que es una disciplina increíble que aún a los 82 años lo sigue haciendo hoy en día. Así que, bueno, gracias a mi mamá, a Beatriz, que debería de aparecer por ahí en algún lugar, pero siempre se esconde, que gracias a ella definitivamente tenemos este regalo que va a ser para todas las generaciones. Y lo más importante es que mi papá lo programó y lo logró hacer en vida. Esto hubiese sido absolutamente muy difícil hacerlo, y tocamos madera porque queremos darle mucha vida, pero hacerlo post-morte hubiese sido una locura. Entonces, es una maravilla que mi papá haya tenido el tiempo y la dedicación para hacerlo y haya tenido todo absolutamente ordenado para poderlo catalogar. Así que gracias a todos por estar aquí. Y bueno, soy el único que no soy abogado, soy arquitecto, y agradecido porque me hayan invitado a este evento. Gracias, Eric. De verdad que nos has hecho parte de datos íntimos de la vida del profesor, de la vida del editor, de la vida del escritor, de la vida del esposo. Profesor Brewer, bueno, estamos en su biblioteca, estamos virtualmente frente a su escritorio, algunos sentados en el sofá, alumbrados por esas lámparas. ¿Qué nos cuenta? O sea, cómo hay varias cosas ya. Desde hecho, viene la presentación del trabajo sobre el derecho administrativo, estudio, incluso, y que está dedicado especialmente a la Católica, al profesor Cotén y a Eric. Y además viene, creo que tenemos el tema además de la biblioteca Brewer Carías, que está trabajada con el Instituto de Estudios Jurídicos. Profesor Brewer, usted tiene la palabra. Corresponde a usted la intervención. Vamos a ver si activamos el audio. Bueno, por supuesto, este es un día de sentimientos encontrados, torbellino de cosas. Lo más importante en este momento es un poco lo que dijo Eric al final. Lo más importante es que estoy vivo y que ahora es cuando. Así lo siento. Y gracias a Dios estoy vivo y este acto ha podido haberse materializado en vida. Porque, como dijo Eric, realmente una vez que ya no esté yo por estos caminos de la vida, hubiera sido complicado armar todo esto. Sí, quizás ni siquiera se hubiera podido haber armado, quién sabe, libros por aquí, por allá, dispersos. De manera que este es el elemento más importante y doy gracias a Dios por eso. Pero es, por supuesto, momento de sentimientos encontrados. Primero, mi agradecimiento a la Universidad Católica Andrés Bello por haber recibido esta biblioteca y particularmente a su decano, Salvador Januzzi, por sus generosas palabras y por haber sido entusiasta receptor de esta biblioteca, igual que al director Miguel Mónaco por haber también entusiastamente acogido la idea de recibir la biblioteca, e igualmente al decano por venir de nuevo, Jesús María Casal, que también respaldó esta idea. Muchas gracias a todos por recibir la biblioteca
y por las palabras que han dado hasta ahora. Con el agradecimiento hay un sentimiento también de alegría y tranquilidad, que es que esta biblioteca esté junta y segura en un buen lugar, a buen resguardo, y que ese lugar sea la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Como lo recordaba alguno de los expositores, mi vínculo con la Universidad Católica se estableció en el año 1955, cuando hice el curso de Filosofía y Letras, que era el pregrado, el preuniversitario de la época, Filosofía y Letras, que se daba en la Universidad Católica en el viejo edificio de Tienda Honda. Ahí hice yo mi curso de preuniversitario con extraordinarios compañeros de curso, luego compañeros en la academia, como fue mi socio de toda la vida, Alberto Baumeister, y además, por ejemplo, Humberto Naheim también siguió aquel curso de Filosofía y Letras. Ese vínculo, además, en el 55, no, 56, 57 fue el curso. 55, 56 fue mi primer vínculo con los jesuitas, porque yo no estudié en colegio jesuita, pero sí estudié un año en la universidad, en el Colegio San José de Mérida, que valía por todos, porque además fue el año más feliz de estudiante de bachillerato que yo tuve, fue el año interno, por bien portado, por supuesto, como iban todos los internos al Colegio San José de Mérida, pero como le decía, mi año más feliz de estudiante fue ese año. Luego mi vínculo con la Católica se restableció en el año 1966, cuando empecé a dar el curso de Seminario de Derecho Público. Porque una vez que yo terminé el preuniversitario, me fui a la Central a hacer mi carrera de Derecho en la Central. En cambio, mis compañeros, entre ellos mi socio Baumeister, se quedó en la Católica. De manera que realmente me es muy grato que esté en la querida Universidad Católica esta biblioteca a buen resguardo. Por otra parte, un sentimiento de seguridad que tengo al ver que la Católica nombró como curadora, una curadora de lujo de esta biblioteca, a Caterina Balazo. Yo no tuve hijos abogados, pero sí tuve una nuera abogado, vínculo de nuerazgo que no se pierde. Y Caterina, que trabajó conmigo desde pasante en el escritorio, va ahora a enfrentarse a esta biblioteca y que estoy seguro que descubrirá muchos aspectos que no conoce, porque realmente en una obra tan vasta hay muchas cosas que se le serán nuevas. Por otra parte, hay una tarea pendiente, como mencionaba Eric, y es que hay que completar muchas cosas. No solo del listado, que hay todavía trabajos que están por ser ubicados, sobre todo revistas en el exterior donde ha habido publicados trabajos míos, sino que es que yo mismo no tengo récord de muchos trabajos publicados, porque con el tema del encarecimiento de los servicios postales, ha habido en muchas partes donde han salido trabajos míos publicados, muchos países de América Latina, y realmente no he tenido el feedback. Tengo la lista, pero no la referencia bibliográfica exacta, de manera que por ahí queda un buen trabajo todavía que hacer y que será parte de la curaduría que habrá que desarrollar. Otro
agradecimiento y reconocimiento es a todos aquellos que conspiraron para que se materializara esta donación en la Católica. En particular, el profesor León Enrique Cotén, mi querido alumno, mi destacado abogado de lujo que he tenido y con quien he compartido muchas luchas judiciales, como él mismo las mencionó. Igualmente el profesor Ayala, que desde Washington también intervino para que se materializara esta ubicación en la Católica, e igualmente a Gerardo Fernández, su entusiasta apoyo desde el Consejo de la Facultad para que se materializara esta donación en la Católica. Muchas gracias a todos ellos por las palabras y generosas palabras que han tenido y los recuerdos que han tenido de tantas cosas juntos que hemos hecho. Y también quiero especialmente agradecer, y dejar otro sentimiento de agradecimiento, a mi hijo Eric Brewer Leal, quien junto con Andrea Cedeño decidieron darle el impulso final y materializar la donación. La ayuda de Eric en el empaquetamiento de los libros en Nueva York fue invalorable. Como él dijo, un trabajo realmente intenso. No teníamos cinturones de caleteros, pero materialmente actuamos como caleteros en la transporte de aquellas cantidad de cajas. Vaciamos la biblioteca, pero no tengo aquí la forma de voltear la cámara, pero está llena de nuevo. Igual que la vaciamos en Caracas y vemos detrás de Eric que está llena de nuevo. De manera que realmente lo que hicimos fue trasladar libros más que vaciar biblioteca. De manera que muchas gracias a Eric por ese trabajo en Nueva York y luego por el trabajo a control remoto que pudo hacer en Caracas, revisando el listado, viendo cada libro. Materialmente me mandó fotos de cada libro, yo se lo recordaba, yo me recordaba el color, no es el libro tal, es el libro cual tal, pero todo se logró perfectamente. Y luego esa idea que tuvo de idear el mobiliario, buscando los muebles de mi escritorio, que como bien dijo Cotén, materialmente estar ahí en la biblioteca conforme a las fotos que he visto, es materialmente estar en mi escritorio. De manera que a todos, realmente muchas gracias a todos los vinculados en esta empresa, muchas gracias por esta materialización de esta idea. Ahora, de esto queda claro que en realidad esta no es la donación de mi biblioteca. Mi biblioteca, la que yo he armado durante 60 años, está regada. Está regada en Caracas, está regada acá, en mi oficina, en mi casa en Caracas, y está regada aquí en Nueva York. Mi biblioteca de Derecho, esa biblioteca que yo inicié justamente cuando salí del pregrado, del preuniversitario, y mis primeros libros que formaron mi biblioteca fueron de historia de la filosofía. Y luego vinieron los libros de derecho, porque yo estudié mi carrera por libros, por la necesidad de vencer dificultades de aprendizaje. Tuve que aprender a leer y a leer libros. De manera que yo estudié leyendo libros. Yo no leía apuntes ni estudié apuntes, leyendo libros. Y entonces tuve el apoyo de mi papá para la compra de libros siendo estudiante, de manera que yo formé mi biblioteca desde estudiante con base en los libros que utilicé para estudiar. Y luego vino la especialización en Derecho Administrativo y vino mi biblioteca de Derecho Administrativo y Derecho Público en general y de Historia. Que esa biblioteca está regada en varias partes. Esa no es esta biblioteca.
esta biblioteca que está ahora en la Católica es mi archivo personal, el archivo de mi obra, es decir, de los libros escritos por mí, de los libros y revistas en los cuales hay trabajos escritos por mí. Y es un archivo que yo he ido haciendo a medida que empezaron a salir las publicaciones. El primer trabajo, recuerdo, el color, como de todo. El primer trabajo fue un artículo publicado en la revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal en el año 1960, como colaboración estudiantil, un artículo sobre el procedimiento administrativo en la ley de regulación de alquileres que venía de ser aprobada. Años 60, o sea, estamos hablando de 60 años, 61 años de acumulación de libros y de trabajos publicados por mí. A partir de entonces, yo fui armando este archivo personal que es mi obra. Ese archivo estaba en Caracas hasta el año 2005, cuando me tuve que venir acá, a Nueva York, y recuerdo aquí en Nueva York cuando recibí en la primera obra donde había un trabajo mío publicado, estando ya yo en el exilio, un libro morado, de color morado, un libro sobre derecho administrativo de América Latina, donde había un trabajo mío. Y recuerdo haberlo tenido acá con nostalgia de todo lo que había en Caracas, tenerlo acá, pero nunca me imaginé que iba a pasar aquí tanto tiempo como para replicar aquí el mismo número de volúmenes que había en Caracas en los años precedentes en obra escrita mía. Decía que es un día de sentimientos encontrados porque todos tenemos libros. Desprenderse de un libro, así sea una novela o lo que sea que uno ha leído, desprenderse de ella y darlo, es un acto difícil. Desprenderse de todos los libros de uno es una cosa seria, realmente. Y además, si te desprendes de todos los libros propios, escritos por uno mismo, y darlos, cónchale, es algo que produce tristeza y nostalgia. Y me excusan, yo conozco cada libro, su color, el tamaño, el formato, la ubicación, dónde estaba, cada uno en su lugar. Y cada libro además tiene su historia. Conozco esa historia y sobre todo cuando los veo físicamente. Además, comencé a escribir un libro que se llama La historia de mis libros, que en realidad es la historia de mi vida académica, pero lo estoy trabajando y voy a ver si lo logro completar. De manera que entonces hay estos sentimientos encontrados, y luego hay un sentimiento también de alegría que mitiga estas tristezas. Y es que con esta donación se supera la angustia, sí, angustia que tenía, que una vez que uno cese de andar por esta vida, esto se hubiera dispersado, esta obra se hubiera dispersado, se hubiera desmembrado, se hubiera perdido. Y que esa angustia esté disipada y que además la disipación haya sido vivencia personal mía, y saber que ahora está segura, físicamente, toda junta,
en la Universidad Católica y que podamos seguir completándola allí. En el paneo que hicieron de la biblioteca había estantes que todavía estaban medio vacíos. Y es que, como decía alguno de ustedes que habló, y es que eso se van a llenar, porque aquí ya hay 2 cajas acumuladas de libros que han venido, que tengo que mandar, y yo espero seguir trabajando. De manera que hay ese sentimiento de que ya eso está todo junto físicamente allí y eso es una gran alegría. Eso además está acompañado de un elemento adicional, y es que además de estar toda esa obra físicamente en la Católica ahora junta y bien curada y bien protegida y mantenida, eso está vinculada a mi página web. La página web alanbruguercarías.com es una réplica de toda la información que está allí junta. Esa réplica está en la web. Gran cantidad de los libros está en PDF. Me excusan esto, pero eso es algo imposible de eliminar. Apágalo. Pero si ya no apagué. Perdónenme. Perdón, préstame el teléfono. Ya está. La tecnología otra no. Lo que les decía es que en la página web está buena parte de esta obra ya replicada en PDF y de acceso libre. Y mi idea, y eso lo dejo también como idea para el futuro de esa biblioteca en la Católica, que en la biblioteca en la Católica, para futuro, ya cuando yo no pueda manejar directamente mi página web, que la página web esté también vinculada a la biblioteca Alan Bruguer Carías de la Católica, y que entonces esa página, siendo réplica de la biblioteca Alan Bruguer Carías, vaya incorporando todo el material que sea posible en PDF para que pueda tener por esa vía la biblioteca Alan Bruguer Carías de la Católica, por esa vía que pueda tener también acceso público general de cualquier parte del mundo a ese material. Bueno, todo este trabajo es reflejo de una máxima que yo recuerdo haberle dado a mis hijos y a mis nietos en la dedicatoria de un libro, de 2 reglas fundamentales de la vida. Estudio, estudio y más estudio, y trabajo, trabajo y más trabajo. Eso es lo que está reflejado aquí. Y claro, esa obra ha sido posible haberla hecho fue aceptado mi trabajo y soportado por la familia, por mis hijos, como Eric decía hace poco, ellos llegaban del colegio y yo estaba sentado en mi biblioteca trabajando. Y todo ha sido posible particularmente por la ayuda de mi esposa, de Beatriz, que está acá, que siempre ha estado y que por su apoyo y soporte y por su amor y paciencia, siempre ha estado allí y es la que me ha permitido a mí trabajar no de sol a sombra, porque yo empiezo muy temprano en la mañana, antes de que salga el sol. Normalmente empiezo de noche, de oscuro, y termino oscuro. De manera que eso ha sido posible por la ayuda y el soporte de Beatriz. De manera que muchas gracias de nuevo a todos por haber participado en este acto, a todos por las palabras, a los organizadores de este evento, a Argelia Peroso por la Universidad Católica, a Julio Alejandro Pérez Graterol por Universitas,
que han hecho posible este acto tan sentido. Gracias a todos y bueno, creo que todavía hay alguien más que va a intervenir. Hasta luego. Mire, doctor, como ucavista, como abogada y como venezolana, ha sido un momento, este acto no es solamente un momento académico, con la instalación de la biblioteca, sino ha sido un acto muy emotivo. Saber todas las acciones, por lo que ustedes han pasado para poder lograr esto, y más allá de esa relación tan hermosa que tienen ahí, y muy humana con todo lo que nos está pasando actualmente a todos en la humanidad con esta pandemia. Como, le repito, como ucavista, como abogada y como venezolana, para mí es un inmenso honor esta actividad que nos reúne, haber conocido su obra mientras estudiaba y ahora tenerlo más cerca. Ahora voy a aprovechar que está el rector de la universidad conectado y le voy a permitir unos minutos para que él también exprese de viva voz las palabras de agradecimiento que leí anteriormente. Rector, puede hablar. Rector, puede encender su... Ahora sí, es que me tenían clausurado. Doctora Lambrúber Carías y su señora esposa, queridos familiares también, que han hecho posible toda esta empresa, y pues a todo el gran equipo de la facultad, su señor decano, también el director del instituto y todos los profesores que están vinculados a esta empresa. Lo primero es señalar, bueno, que como muy bien decía Argelia, este acto no es solo un acto académico, es en primer lugar el reconocimiento de un tejido humano en torno a una acción tan importante como ha sido pues esta labor intelectual que usted, doctora Lambrúber, pues ha desarrollado en favor del país. Y es un tejido humano de afectos, un tejido humano de relaciones, donde está vinculada muy activamente la familia, es un tejido humano de vinculación con la institución, en este caso con la Universidad Católica, un tejido humano entre discípulos, condiscípulos y el maestro, de tal manera que, digamos, es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje sobre la vida. Uno cuando tiene la oportunidad de profundizar pues, en biografías importantes, uno ve cómo efectivamente no es solo la tarea que se desarrolla, sino todo lo que detrás de esa tarea está involucrado. Este acto ha sido un reflejo de ello, ¿no? El cariño de los hijos por el legado del papá, de la esposa, el cariño de los discípulos, la relación profesional con ellos, la relación con la universidad, el deseo de aportar al país. Entonces, todo ese conglomerado de cosas está ahí, y este acto pues ha sido una manera de ponerlo de manifiesto, de tal manera que estoy muy agradecido por ser testigo de ello. Lo segundo, pues le hablo también como luchador político. Yo no soy abogado. Algunas veces le doy gracias a Dios por ello, porque entre abogados te veas, pero aprecio muchísimo los abogados, porque a los politólogos nos ayudan perfectamente a entender, bueno, esa relación que existe entre política y Estado de Derecho, y mucho más en una democracia. Entonces, yo siempre lo he sentido a usted y sus obras una referencia muy importante en esa lucha política. Cuando hay algún problema de la actualidad que tiene que ver con los desmanes que pasan en nuestro estado,
pues si aparece un artículo suyo, pues para mí es lectura obligada, porque ciertamente ayuda a entender, bueno, lo que está en el fondo de esa configuración institucional del Estado que mueve en una dirección política o en otra. De tal manera que pues me siento muy colega suyo, no por abogado, sino por ser un gran luchador político a favor pues de la democracia en el país, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y de una convivencia pues más justa y más sana. Y eso no solamente en Venezuela, sino hasta donde su obra puede llegar. Y después le hablo como rector, es decir, yo en estos casos, pues al rector lo que le corresponde es dar la bendición para que de alguna manera desde las instancias más directamente involucradas, pues se proceda. A mí cuando el profesor Januzzi me hizo partícipe de esta iniciativa, pues por supuesto contó con todo mi apoyo y, y bueno, pues luego ir monitoreando cómo se ha ido desarrollando el proceso, pues ha sido una gran satisfacción. No dudo mucho, como no dudo para nada, como efectivamente lo manifesté, que de esta manera, incorporando pues esta biblioteca especializada en el Instituto de Estudios Jurídicos, se va a prestar una inmensa labor, un inmenso servicio a nuestros estudiantes de pregrado, de posgrado, investigadores, a los profesores, bueno, y en general al país entero que va a encontrar aquí la oportunidad de consultar en directo muchas de estas obras que algunas puedes conseguir por la vía digital, pero otras seguro que no. Y aquí pues tienes una referencia. Y no es solo una biblioteca en el sentido de que allí está la obra, sino que es un espacio acondicionado como tal, de tal manera que no es solamente el libro, sino, digamos, hace parte de la biografía de quien lo hizo, y además está en un instituto, bueno, con el cual puedes articular esos concretos que estás buscando, pues con la experticia también que está allá adentro consagrada, de tal manera que como universidad no podemos más que estar profundamente agradecidos, y sepa pues que como universidad, desde lo personal y desde las luchas que estamos dando en Venezuela, pues seguimos muy juntos y muy unidos en esta tarea. Muchísimas gracias. Gracias, rector. Muchísimas gracias por su palabra, por la posibilidad de acompañar. Para cerrar la actividad, invito al doctor Jesús María Casal para que es la próxima participación. Doctor. Todavía aparece con el micrófono apagado, doctor. Aprovecho la ocasión para dar una noticia. El doctor Jesús María Casal, a partir del próximo 26 de abril, va a ser nuestro próximo decano. Decano de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Doctor, ya tiene su micrófono abierto. Puede hablar. Gracias, muchas gracias. No, yo debo sobre todo expresar un agradecimiento muy especial porque me den esta oportunidad de dar algunas palabras de cierre en este acto de tanta significación, de tanta trascendencia para la universidad. Y yo quisiera solo poner un ejemplo más de lo que ya se ha mencionado sobre la excepcionalidad y la importancia de la obra del profesor Brewer Carías. Uno de esos libros a los que se refería el profesor Miguel Mónaco, con los cuales estudiamos derecho, porque sabemos que hay muchos libros que leemos, que hemos leído, pero hay libros por los cuales estudiamos. Y uno de esos libros es su Derecho Administrativo, tomo 1. Este es mi ejemplar, con el cual estudié en aquellos años, ¿no? Y algo que es admirable es ver en la presentación que hacía el profesor Brewer Carías de este libro, fechada en 1975. Tal vez no por coincidencia, el mismo año de creación de este centro,
de Investigaciones Jurídicas. En ese año 1975, él tenía, digamos, la honestidad y la valentía de asumir un compromiso de largos años para escribir sobre las instituciones fundamentales del derecho administrativo. Y él pedía allí tener la voluntad, la fuerza, la tranquilidad para llevar adelante esos estudios que sin duda ese compromiso lo ha cumplido con creces. Y son dos cosas excepcionales en Venezuela. Primero, que se asuman compromisos de largo plazo. Segundo, que se cumplan y que se sigan cumpliendo, porque esta biblioteca se seguirá nutriendo con esas obras del profesor Bruber Carías. Y algo más interesante todavía para que ustedes vean cómo en esta biblioteca pueden conseguir cosas interesantes. Quise revisar ese mismo libro mío porque yo lo tengo por una tercera edición, para ver la primera edición. Aquí está el mismo libro, pero tiene intercalada una separata de la revista francesa de jurisprudencia administrativa. Y en esta separata que ustedes pueden consultar aquí, seguramente, digamos, la curadora ha procurado también que las separatas estén allí, donde hay un comentario del profesor Frank Moderne respecto de este libro. Es decir, que en ese tiempo, en esta reputada revista francesa, se hace una reseña extraordinaria sobre la importancia de esta obra. Entonces, estos son los detalles que podemos encontrar aquí. Y todo esto es fruto, como ya se ha dicho, no tengo más nada que añadir al respecto, de su disciplina, de su dedicación, de su amor a la ciencia, de su voluntad. Y para cerrar, yo destacaría lo que para mí es algo esencial en la contribución del profesor Bruber Carías. Por un lado, su obra escrita, extraordinaria, hemos estudiado, pero además él se dedica a hacer academia, a que otros escriban, es decir, a que la ciencia jurídica en Venezuela progrese y que todos podamos participar en esa construcción de la ciencia jurídica en Venezuela. Por eso yo estoy muy contento de estar aquí y quiero expresar mi felicitación muy sincera a nuestro decano, el profesor Januzzi, al director de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas, profesor Miguel Mónaco, a la curadora, la doctora Caterina Balazo, a todos los que han hecho posible esta iniciativa, por supuesto el agradecimiento al profesor Bruber y mi alegría, porque a partir de ahora en este nuevo rol, que en algún momento ya lo ejercí, pero que por distintas razones es totalmente nuevo, en este nuevo rol, pues esa alegría de poder trabajar con él, con el profesor Bruber Carías, en mantener viva esta biblioteca de libros y también con las obras colectivas que él suele promover, los trabajos colectivos, y también a través del aula virtual Alan Bruber Carías y otras iniciativas que espero podamos llevar adelante. Muchas gracias. Gracias, profesor Jesús María. Bueno, y con esto ya le damos cierre a esta configuración, a esta inauguración de la biblioteca Alan Randall Bruber Carías en la UCAP. Recuerden que este evento ha sido gracias al apoyo de varias instituciones que han acompañado al profesor Bruber en el curso de su fructífera carrera, como son la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Además, recibe este evento el apoyo del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, la Cátedra Fundacional Alan Randall Bruber Carías de la UCAP, la Fundación de Derecho Administrativo FUNEDA, también el Centro Latinoamericano de Estudios de Investigaciones Jurídicas CENLAE y el Centro de Integración y Derecho Público, el CIDE. Por supuesto, Universitas Fundación también hace su pequeña contribución. Argelia, ¿algunas palabras para despedirnos? Bueno, en nombre de la UCAP, también agradecemos a todos por acompañarnos. Julio, adelante. y con esto ya agradecemos un paso
más en la gestión y actividad académica del profesor Gruber, y que la Católica tiene la cortesía de recibir toda esa gran obra enciclopédica. Entonces, bueno, hasta aquí ha llegado esta sesión, este acto. Hasta luego. Muchas gracias.